En el fútbol moderno, todo es rápido. Todo es físico. Todo es inmediato. Los jugadores tienen segundos para decidir, metros para correr, pulsaciones para controlar. Y los errores, esos que antes pasaban desapercibidos, hoy duran para siempre, replicados en cientos de videos, analizados por miles de ojos. Pero hubo un tiempo en el que el fútbol se jugaba diferente. Un tiempo en el que pensar era más importante que correr. En el que el ritmo no lo imponía el físico, sino la inteligencia. En el que un jugador podía detener el balón, levantar la cabeza, y decidir el destino de un partido con un solo pase. Ese tiempo, para muchos, ya no existe. Y en medio de esa transición, entre un fútbol que moría y otro que nacía, apareció un jugador que no encajaba. No corría como los demás. No jugaba con prisa. No seguía el ritmo que el sistema le imponía. Y por eso, muchos pensaron que era lento. Pero no lo era. Era diferente. Porque la lentitud, en el fútbol, no se mide en velocidad. Se mide en pausa. En capacidad de leer el juego antes que los demás. En saber cuándo acelerar y cuándo detener todo. Eso, lo que hoy llamarían control de ritmo, era para él una filosofía de vida. Estamos hablando de Juan Román Riquelme. Un jugador que no jugaba más lento que los demás. Jugaba a otro ritmo. Un ritmo que solo él entendía. Un ritmo que parecía desafiar las leyes del fútbol moderno. Un ritmo que, para los que sabían mirar, era el más rápido de todos. Porque Riquelme no necesitaba correr. El balón corría por él. La pausa era su velocidad. La inteligencia, su músculo. Juan Román Riquelme nació en San Fernando, provincia de Buenos Aires, el 24 de junio de 1978. En un barrio humilde, donde el fútbol se aprendía en la calle, sin entrenadores que dictaran tácticas, sin sistemas que impusieran posiciones. Allí, Riquelme desarrolló algo que ningún técnico pudo enseñarle, la capacidad de ver el juego antes que los demás. Desde pequeño, ya mostraba algo distinto. No era velocidad. No era fuerza. Era inteligencia. Controlaba el ritmo del partido como si el tiempo le perteneciera. Como si los 90 minutos fueran suyos, y solo él supiera cuándo apretar el acelerador. En las inferiores de Argentinos Juniors, primero, y luego en Boca Juniors, esa forma de jugar no era un problema. Al contrario, era su mayor virtud. En el Boca Juniors de Carlos Bianchi, Riquelme encontró su lugar en el mundo. Ahí, el fútbol no se jugaba a la velocidad del vértigo. Se jugaba a la velocidad del control. El equipo tenía una estructura sólida, defensiva, pero cuando el balón llegaba a los pies de Riquelme, todo cambiaba. El juego giraba alrededor de él. No necesitaba correr, porque el balón hacía el trabajo. No necesitaba presionar, porque sus compañeros sabían que cuando él tuviera la pelota, algo iba a pasar. Fue campeón de todo. 3 Copas Libertadores. Una Intercontinental. Goles, asistencias, jugadas que quedarían para siempre en la memoria de los hinchas ceneices. En Boca, Riquelme no era lento. Era perfecto. Porque el equipo estaba hecho para él. Porque el técnico entendía que, con un jugador así, no se le pide que corra. Se le pide que juegue. Pero el fútbol estaba cambiando. Para entender a Riquelme, hay que entender su concepto del fútbol. Él no aceleraba el juego. Lo pausaba. Lo pensaba. Lo construía. Lo dominaba. Era el clásico 10. El enganche. El que recibía de espaldas, se daba vuelta, y con un pase de 30 metros abría la defensa contraria. El que no corría, pero siempre estaba en el lugar correcto. El que no marcaba, pero organizaba todo. Ese tipo de jugador, el que existía en los años 80 y 90, ya no existía en el nuevo milenio. Porque el fútbol moderno empezaba a exigir otras cosas. Más presión. Más velocidad. Más físico. Menos pausa. Menos creatividad. Menos libertad. Y Riquelme, con su estilo, era el último representante de una especie en extinción. Su llegada al Barcelona en 2002, por $15 millones, debía ser la confirmación de su grandeza. Pero fue lo contrario. El Barça de aquel entonces estaba en reconstrucción. El presidente, Joan Gaspart, había impulsado su fichaje, convencido de que Riquelme era el jugador que el club necesitaba. Riquelme quizá, cuando vino al Barcelona, no tenía los jugadores que tuvo Messi. Si los hubiera tenido, indudablemente hubiese sido uno de los mejores jugadores del mundo, diría años después Gaspart. Pero había un problema, el técnico era Louis van Gaal. Y Van Gaal tenía una idea muy clara del fútbol.
El primer encuentro entre Riquelme y Van Gaal fue, según contó el propio argentino años después, una declaración de principios. Usted es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota, le dijo el entrenador holandés. Pero cuando no la tiene, jugamos con uno menos. Van Gaal fue directo. Le mostró videos de sus actuaciones, le explicó su sistema, y le advirtió, aquí tenemos un sistema en el cual yo confío y usted va a tener que jugar ahí. ¿Dónde? Como extremo izquierdo. La posición que Riquelme nunca había ocupado. La posición que lo alejaba del centro, de la construcción, de su esencia. Riquelme, educado, respondió, no tengo problema. Pero adentro, algo no encajaba. Yo tenía que estar quieto ahí y no aguantaba, confesaría después. Durante los primeros partidos, respetó las indicaciones. Pero su naturaleza era más fuerte. El detonante llegó en un partido contra el Racing de Santander. Riquelme rompió el libreto. Se metió por dentro, hacia su posición natural, y asistió a Patrick Kluivert en los 2 goles del 2-1. La afición lo celebró. La prensa lo elogió. Pero Van Gaal fue lapidario. Usted es un desordenado. Todos dicen que jugó un partidazo, pero yo le dije que tenía que jugar de extremo izquierdo. En otra ocasión, el técnico le dijo algo que Riquelme nunca olvidó, lo trajo el presidente porque acá hicieron una encuesta después de que Boca le ganara al Madrid y la gente quería que usted llegue al Barcelona. No era una bienvenida. Era una advertencia. La relación nunca mejoró. Riquelme perdió continuidad. Después de unos partidos me quedé fuera. Jugaba solo las segundas partes. En octubre de 2002, Van Gaal lo dejó claro en conferencia de prensa, yo no pedí a Riquelme. Fue una decisión del club y yo formo parte de él, pero no lo pedí. Porque cuando un genio tiene que adaptarse al sistema, muchas veces deja de ser un genio. Eso entendió Riquelme. Y por eso, después de apenas un año en Barcelona, decidió irse. Pero no se fue derrotado. Se fue con la certeza de que su fútbol no era el problema. El problema era un sistema que no sabía qué hacer con un talento como el suyo. Hristo Stoichkov, leyenda del Barcelona, lo dijo sin filtros años después, ¿por qué Riquelme no triunfó en el Barça? Porque tenía como técnico a un imbécil como Van Gaal. Cuando encontró el lugar correcto, todo volvió. En el Villarreal, bajo la dirección de Manuel Pellegrini, Riquelme volvió a ser él. El equipo estaba hecho a su medida. Un centro del campo sólido, con Senna y Josico cubriéndole las espaldas, y libertad total para organizar el ataque. En el Villarreal, Riquelme lideró. Creó. Hizo historia. Llevó a un club pequeño, de una ciudad de 50.000 habitantes, a competir contra los gigantes de Europa. A las semifinales de la Champions League. Temporada 2005 a 2006. Villarreal vs Arsenal. Semifinal de la Champions League. El partido de ida en Londres había terminado 1-0 para los ingleses. En la vuelta, en el Madrigal, el Villarreal lo dio todo. Dominó. Creó oportunidades. Y en el minuto 89, llegó el momento, un penal para el Villarreal. Riquelme tomó la pelota. El estadio entero contuvo la respiración. Millones de personas en el mundo, mirando. La posibilidad de llevar a un equipo chico a la final de la Champions. Riquelme pateó. Fuerte. Abajo. Al palo izquierdo. Pero Jens Lehmann, el arquero alemán, adivinó. Se lanzó. Desvió. El penal no entró. Y con ese penal, se fue también el sueño. El fútbol también es cruel. Un penal. Un instante. Una oportunidad que no volvió. Después de ese partido, muchos volvieron a decir lo mismo. Que no era suficiente. Que no era moderno. Que no era lo que el fútbol necesitaba. Pero olvidaban algo. Sin Riquelme, el Villarreal nunca habría estado ahí. Sin su pausa, su inteligencia, su capacidad para manejar los tiempos, ese equipo jamás habría llegado tan lejos. Pero en el fútbol moderno, no importa lo que hiciste antes. Importa lo que haces en el último segundo. Porque la historia de Riquelme no es la historia de un fracaso. Es la historia de un jugador que nunca quiso ser lo que el fútbol moderno le pedía. No quería correr sin la pelota. No quería marcar como un defensa. No quería ser un extremo si era enganche. No quería adaptarse a un sistema que no entendía su juego. Y esa rebeldía, esa fidelidad a sí mismo, fue lo que lo hizo grande. Pero también fue lo que lo alejó de los lugares donde los genios suelen ser reconocidos. Donde nunca hubo dudas, fue en el Boca Juniors. En 2007, Riquelme volvió. Y volvió a ser el mismo. A ganar títulos.
a hacer jugadas eternas, a ser el dueño del partido, el dueño de la bombonera, el dueño del corazón de los hinchas. Boca puede vivir sin mí, pero yo no puedo vivir sin Boca, confesaría años después. En Boca, no era lento. No era diferente. Era perfecto. Porque en Boca, el sistema no estaba por encima del jugador. En Boca, el jugador era el sistema. Riquelme no estaba equivocado. El fútbol fue el que cambió. El que pasó de valorar la pausa a valorar la presión. El que dejó de celebrar al que piensa para celebrar al que corre. El que convirtió al 10 en una especie en extinción. Y en medio de ese cambio, Riquelme fue un anacronismo. Un jugador que pertenecía a otra época, pero que tuvo el coraje de no adaptarse. De seguir siendo el mismo, aunque eso significara no ser comprendido. Riquelme no jugaba lento. El fútbol es que empezó a ir demasiado rápido. Y cuando un arte milenario se acelera sin sentido, lo que se pierde no es solo la pausa. Se pierde la esencia. Se pierde la belleza. Se pierde el tiempo para pensar. Por eso, cuando hoy vemos jugadores que corren, que presionan, que físicamente son atletas perfectos, muchos de nosotros, los que vimos jugar a Riquelme, sabemos que falta algo. Falta ese momento de pausa. Esa elevada cabeza. Ese pase que nadie vio. Esa genialidad que no se entrena, que no se corre, que simplemente se tiene. Riquelme fue el último de esa especie. El último 10 que el fútbol moderno no supo entender. Si te gustan estas historias del fútbol que pocos entienden, las que van más allá de los goles y los títulos, las que hablan de esencia, de identidad, de lo que se pierde cuando todo se vuelve demasiado rápido. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Porque aquí contamos las historias más profundas del fútbol latino. Las que merecen ser contadas. Las que nos hacen pensar, sentir, debatir. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Riquelme fue el último gran 10 del fútbol mundial? ¿O el fútbol moderno hizo bien en enterrar ese estilo? Te leo en los comentarios. Porque estos debates, estas preguntas sin respuesta única, son los que hacen del fútbol algo más grande que un simple deporte. Nos vemos en el próximo video. Chao.